Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de BAU de Física de La Rioja, examen de junio de 2022. La primera pregunta dice, una nave espacial se encuentra describiendo una órbita circular alrededor de un planeta esférico. La velocidad de la nave es de 25.000 km por hora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es de kilómetros por hora a metros por segundo. Multiplicamos por 1000, dividimos por 3600. ¡Bum! Y tarda 5 horas, que pasamos a segundos, 18.000 segundos. Determina el radio de la órbita que describe la nave y la masa del planeta. Bueno, como la velocidad es constante, podemos aplicar que velocidad igual espacio partido tiempo, la longitud de una circunferencia y el periodo despejamos R y obtenemos un valor de 1,99 por 10 elevado a 7 metros. Recordad que en estos problemas nos dan una facilidad y es que los resultados son predecibles. El radio de una órbita de un satélite tiene que ser mogollón. Es decir, si nos sale 3 metros está chungo. Este resultado parece razonable. La masa del planeta. Igualamos la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Despejamos la masa del planeta y obtenemos un valor que también era predecible. 1,44 por 10 elevado a 25 kilogramos. Bueno, podría ser también de elevado a 23, de elevado a 22, de elevado a 27, pero evidentemente no puede ser 8 gramos. 1,44 por 10 elevado a 25. Y B, si el radio del planeta es 5.900 kilómetros, calcular el volumen de la aceleración de la gravedad en la superficie de dicho planeta. Recordar que la gravedad es igual a gm cuadrado, constante de gravitación, masa que la hemos calculado, radio que me lo dan, lo pasamos a metros, al cuadrado, ¡pum!, 27,59. Recordar que la gravedad de la Tierra es 9,8, pero es que este planeta tiene bastante más masa y es más pequeño. Por lo tanto, es razonable que la gravedad sea mayor. Dos satélites de igual masa, m, describen órbitas circulares de radio RS1 y RS2. Cuanto mayor sea el radio, mayor la energía mecánica. Determinar razonadamente cuál de los dos satélites tiene mayor energía mecánica. Bueno, energía mecánica, suma energía cinética y potencial, un medio mv cuadrado, bueno, esto de aquí, pero la velocidad al cuadrado hemos deducido antes que es gmr. Me queda la ecuación esta que todos conocéis. Fijaros que cuanto más grande sea el radio, menor será el cociente. Pero como hay un valor negativo, mayor será la energía mecánica. Es decir, cuanto más alejados estemos, RS1 mayor que RS2, mayor será la energía mecánica. 3 puntos o 3 cargas puntuales de un microculombio las 3, pero las dos primeras negativas y la tercera positiva. Las dos primeras, esta de aquí y esta de aquí, negativa, y la tercera positiva. Calcular el campo eléctrico total que crea las cargas Q sub de Q sub 3 en el punto donde está la carga Q sub 1, es decir, aquí. Para saber para dónde va el campo eléctrico, aquí suponemos que hay una carga positiva. Con respecto a esta positiva saldría hacia allá, E sub 3. Y con respecto a esta negativa vendría hacia acá, y aquí va E sub 2. Fijaros que cuando las sumemos vectorialmente, las componentes horizontales se van a anular, mientras que la componente vertical es la misma, y por lo tanto voy a calcular una y la multiplico por 2. Módulo de E sub 2 o módulo de E sub 3. K, valor absoluto de la carga, distancia al cuadrado. K, Q, R cuadrado. R cuadrado es 0,02. Pitágoras. 450.000 Newton por culombio. Lo multiplico por el coseno de 45, que es esto de aquí 45 grados. Y lo multiplico por 2. Obtengo 636.396 Newton por culombio, vectorialmente, vector unitario J, puesto que va hacia arriba. En el apartado B nos pide la fuerza. Y recordar que la fuerza es igual al campo eléctrico por la carga. Pero, como la carga es negativa, el sentido será el opuesto al campo eléctrico. Multiplicamos, tenemos 0,64 newton y lo ponemos negativo, vector unitario J. 4. Dos masas puntuales. Bueno, este problema puede dar lugar a confusión. El apartado no hay problema, lo leemos. Dos masas puntuales de 0,2 kilogramos y con igual carga, 2 microculombios, se encuentran inicialmente en reposo y a una distancia de 1 metro. Determinar la energía mecánica del sistema. Bueno, solamente voy a tener en cuenta la energía potencial eléctrica. La gravitatoria es mucho menor y no lo tenemos en cuenta. Energía potencial, KQQR, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,036 julios. Bien, apartado B. Aquí es donde puede haber confusión. La velocidad que tendrán las masas después de separarse 4 metros entre sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que calculemos la velocidad cuando están separadas por 4 metros o cuando se han separado 4 metros. Yo he optado por esta segunda posibilidad. Es decir, que estaban a 1 metro, se separan 4 y por lo tanto llegan a estar separadas 5 metros.
¿De acuerdo? Yo creo que lo mejor es explicar lo que suponemos eso. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La inicial igual a la final. En la inicial no hay cinética y en la final hay potencial y cinética. Potencial inicial 0,036. Potencial final, recordar, 5 metros. Cinética final, como son dos partículas, multiplicamos 2 por la energía cinética de 1. Aquí despejamos V y obtenemos un valor de 0,38 metros por segundo. Un electrón describe una trayectoria circular en el sentido antihorario en el plano X, Y. Aquí tenéis un esquema. El sentido antihorario, aunque muchos no hayáis visto un reloj con agujas, es este de aquí. ¿De acuerdo? En este punto, por ejemplo, la fuerza tiene que ir hacia el centro del círculo, de la circunferencia. La velocidad es tangente a la trayectoria y B nos quedaría hacia abajo, aplicando la regla de la mano izquierda. Pero una carga negativa y por lo tanto, en vez de ir hacia abajo, tiene que ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Apartado B. Calcular de forma razonada el periodo del movimiento y el radio de la trayectoria del electrón. Bueno, igualamos la fuerza ejercida por el campo magnético, la fuerza de Lorentz, con la fuerza centrípeta. QVB seno de alfa, siendo Q el valor absoluto, igual a mv cuadrado partido de R. Despejamos R, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 0,0034 metros. Siempre suele ser un valor bastante pequeño. Y ahora nos piden también el periodo del movimiento. La velocidad es constante, puesto que la fuerza siempre es perpendicular a la trayectoria. De aquí despejamos el tiempo, 2π repartido v, lo conocemos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 7,12 nanosegundos, o 7,12 por 10 elevado a menos 9 segundos. Esto es un dibujillo para explicaros la regla de la mano izquierda. V siempre el corazón, B siempre el índice y F siempre el pulgar. ¿De acuerdo? Una varilla muy fina de 10 gramos, que hay que pasarlo a kilogramos, y longitud 50 centímetros, que hay que pasar a metros, está colgada de dos hilos conductores de masa despreciable, de forma que por la varilla circulan intensidades de 10 amperios. Por debajo de la varilla y paralelo a esta se encuentra un hilo muy largo, por el que tenemos que hacer circular una intensidad I sub 2. Determinar la magnitud mínima I sub 2 y el sentido en el que tiene que circular I sub 2 por el hilo para que la fuerza magnética sobre la varilla compense el peso. El peso siempre hacia abajo, evidentemente, por lo tanto la fuerza eléctrica tiene que ir hacia arriba. La fuerza de repulsión entre las dos corrientes. Recordar, corrientes paralelas del mismo sentido se atraen. Corrientes paralelas de sentido contrario se repelen. Por lo tanto, tienen que tener sentido contrario. Sentido opuesto. Esta hacia la derecha, esta hacia la izquierda. Igualamos los módulos de estas dos fuerzas. Masa por gravedad igual a mu sub 0, I sub 1, I sub 2, L, 2 pi D, siendo D la distancia que separa ambas corrientes. Despejamos I sub 2 y obtenemos un valor de 98 amperios. Valor del campo eléctrico asociado a una onda electromagnética que se propaga en un medio material, bien expresado por la ecuación X igual a 4 seno de omega t menos kx, es decir, que esto es omega y esto es k. Hay que calcular la frecuencia y la longitud de onda. Si esto es omega, calculamos f. Omega igual a 2pi por f, f igual a 5,46 por 10 elevado a 14 Hz. K es igual a 2pi partido lambda, lambda igual a 2pi partido k, 4,13 por 10 elevado a menos 7 metros. Velocidad, lambda por f, 2,25 por 10 elevado a 8. Fijaros que es luz. Por lo tanto, este valor parece razonable. Y si calculamos n, más razonable todavía. 1,33. 1,33, índice de refracción del agua. 8. Sean dos medios A y B de índice de refracción NA y NB, un radio de luz de frecuencia 6,04 por 10 elevado a 14 incide desde el medio A hacia el medio B, así, 45 grados. Verificándose que el ángulo límite para la reflexión total es 45 grados, es decir, que cuando esto es 45 grados, la luz no se refracta, ¿de acuerdo? Va por la línea de separación entre el medio A y B, por la superficie de separación. Por lo tanto, ángulo de refracción 90 grados. Aplicamos la ley de Snell, seno de I, seno de R, NB, NA, seno 45, seno 90, NB y NA. En vez de NA, 0,6 más NB, de lo que nos dicen aquí. Calculamos N sub A, N sub B, mejor dicho, y me da un valor de 1,45. Le sumamos 0,6, 2,05.
El primer medio 2,05, el segundo medio 1,45. El primer medio siempre tiene que tener mayor índice de refracción para que se produzca la reflexión total. B. Longitudes de onda del radio de la luz incidente en los medios A y B. Velocidad es igual a lambda por F. En vez de velocidad podemos poner C partido N y despejamos lambda. Sustituimos para el medio A, sustituimos para el medio B y obtenemos estos dos valores. Donde se mueve más rápido, que es en el medio B, la longitud de onda tendrá que ser mayor. 3,43, 2,42. 9. Se desea proyectar sobre una pantalla la imagen de una diapositiva empleando la lente delgada convergente de focal f' igual a 4 centímetros, 0,04 metros. De forma que la imagen se proyecte invertida, por lo tanto I' partido I va a ser negativo, y con un tamaño 10 veces mayor, es decir que I' partido I va a ser igual a menos 10. Calcula la distancia diapositiva lente y lente pantalla, es decir, S y S'. Recordar distancias negativas hacia la izquierda, positivas hacia la derecha, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Las dos ecuaciones fundamentales de la óptica de las lentes delgadas. I' partido S, I' partido I igual a S' partido S y igual en este caso a menos 10. Despejamos S' igual a menos 10S. Y la otra ecuación, 1 partido F', 1 partido S' menos 1 partido S. F' 0,04 y en vez de S' pongo menos 10S. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de menos 4,4 centímetros y por lo tanto S' 44 centímetros. Esquema. Aquí era muy difícil ajustar esto de tal forma que me quedara 10 veces mayor y 10 veces más a la derecha. ¿Qué es lo que he hecho yo? He puesto aquí el objeto donde me ha aparecido. Y aquí he puesto 10 veces más. Aquí tiene que estar. Esto era 4,4, aquí 44. Así que esta distancia es 10 veces mayor que esta. Y esta altura, aquí 10 veces mayor. Esta tiene que ser la imagen. Por lo tanto, esta línea, la que pasa por el centro de la lente, no hay problema. La que pasa por el foco, paralela y por el foco. Y aquí pongo el foco. Es decir, aquí no estaba el foco, no había foco. Yo sé que pasaba por este punto y ahí he colocado el foco. ¿De acuerdo? Puesto que es muy difícil, si esto era 4,4 centímetros, aquí coger 4. Era muy complicado. Pasamos. 10. Nivel de intensidad sonora de un altavoz es de 100 decibelios a una distancia de 20 metros. ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora a 100 metros de distancia si el altavoz emite uniformemente en todas las direcciones? Bueno, a partir de esta ecuación, el nivel de intensidad sonora en decibelios es igual a 10 logaritmos de I partido de su 0 a 20 metros. ¿De acuerdo? De aquí puedo calcular I a 20 metros, 0,01 vatios por metro cuadrado. Y de esta ecuación, I igual a P partido S, intensidad igual a potencia partido superficie, podemos calcular la potencia del altavoz, 16 pi vatios. Bueno, pues calculamos ahora la intensidad a 100 metros, la potencia que es la misma, y la superficie de la esfera que tiene de radio 100 metros. Me da un valor evidentemente menor que antes, 0,0004 vatios por metro cuadrado. Y ahora ya puedo calcular el nivel de intensidad sonora. Beta igual a 10 logaritmo de I partido de su 0, 86 decibelios. Lo cual es lógico, puesto que cuanto más nos alejamos del centro emisor de la onda, menor será la intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora. Desde el complejo de comunicaciones del espacio profundo en Robledo de Chavela se detecta una nave espacial alienígena que se acerca a la Tierra a una velocidad de 0,8 c. ¿Qué pasa cuando un objeto se mueve a una velocidad cercana a la de la luz? Pues que su masa aumenta y su longitud decrece. Los científicos del complejo determinan que la longitud de la nave es 20 metros. Por lo tanto, los científicos del complejo, cuando lo midan los alienígenas, va a tener una longitud mayor. Y que su masa es 25.000 kilogramos. Por lo tanto, la masa va a ser menor cuando la midan los alienígenas. Recordad, L igual a L sub 0 partido gamma, el factor de Lorentz. L sub 0 es la longitud en reposo, es decir, la que miden los alienígenas. Calculo L sub 0 y me da un valor de 33,33 metros, mayor que la medida desde la Tierra. Y m es igual a m sub 0 por gamma. M sub 0 es la medida por los alienígenas y me da un valor de 15.000 kilogramos, menor que la medida desde la Tierra. Y último ejercicio.
Para el caso del espectro de emisión del hidrógeno, bueno, este tipo de problemas son bastante raros en la mayoría de las comunidades autónomas. Yo creo que en una, dos, tres, como mucho, de las 17. La longitud de onda de la segunda raya de la serie espectral de Lyman. Recordad, esta ecuación que me da la longitud de onda en función de las diferentes líneas. Bueno, en la serie de Lyman, n-1 vale 1 y para la segunda línea, n-2 vale 3. Lyman siempre n-1 vale 1, pero las diferentes líneas irán desde 2, 3, 4, 5, 6, etc. Sustituimos, calculamos lambda, me da un valor de 1,03 por 10 elevado a menos 7 metros, o lo que es lo mismo 103 nanómetros. Y ahora me piden en el apartado B la energía de los fotones correspondiente a dicha emisión, es decir, cuando la luz pasa de n igual a 3 a n igual a 1. La energía es igual a h por f, o lo que es lo mismo h por c partido lambda. h, c, lambda, lo conocemos todo, 1,93 por 10 elevado a menos 18 julios, puesto que es energía. Bueno, nada más, desearos suerte y recordad que en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.